Este programa contiene dramatizaciones y material que pueden ser perturbadores para la audiencia. Se recomienda discreción del espectador. En el monte Everest, un alpinista pierde el conocimiento a 8.500 metros de altura. Estaba al borde de la muerte. Incapaces de salvarlo sin arriesgarse, sus guías sherpas lo dan por muerto. Pero aún está vivo. De repente, estaba en el mundo real, sobre este precipicio. Ahora enfrenta lo imposible, sobrevivir una noche helada, sin refugio ni oxígeno, en la montaña más alta del mundo. Hacía tanto frío y el viento giraba como un huracán. Pensé que este era el lugar donde realmente iba a morir. Sobreviví. Dado por muerto en el Everest. ¡Muévete! Estos eventos ocurrieron durante 36 horas en la cima del monte Everest. ¡No! ¡Lincoln! Esta es una historia real. Monte Everest, el punto más alto del planeta. Es el santo grial de los alpinistas y una obsesión para el escalador australiano Lincoln Hall. Mi fascinación por el Everest comenzó en los años 80. Me obsesioné tanto con escalar que simplemente seguí, llevándolo tan lejos como pude. Y eso me llevó al Everest. Campamento previo a la cima, 6.400 metros. En las primeras horas del día, intentará llegar a la cima. Pero esta no es su primera vez. Hace 22 años, Lincoln llegó a estar muy cerca de la cima, pero las peligrosas condiciones lo obligaron a desistir. Cuando llegué al campamento, me invadió una profunda decepción. Pero no podía dejar que eso sucediera de nuevo. Ahora, con 50 años, con esposa e hijos, Lincoln enfrenta su última chance. Tener una familia marcó una gran diferencia para él. A pesar de que había sido su sueño durante varias décadas, no volver no era una opción. Acababa de cumplir 50 años y ya no tenía la fortaleza que poseía en mis mejores tiempos. Y supe que la única manera de superar esto era con la fuerza de mi mente. Bien, George. Vamos. Es cerca de la medianoche y Lincoln se prepara para salir del campamento con sus guías sherpas. Frente a ellos, deben superar 5.500 metros verticales y una dura ascensión de 9 horas. Tenía el presentimiento de que era algo imposible. Lincoln sabe que solo este año, 10 alpinistas han muerto intentando llegar a la cima. En el campamento, Mike Dillon, amigo y colega de Lincoln, supervisa su ascenso. Somos amigos desde hace muchos años. ¿Me oyen? Era uno de los mejores escaladores de Australia y un gran amigo. Dejamos el campamento. Cambio. Esperábamos escuchar buenas noticias. Lincoln está escalando en la llamada zona de la muerte, una altitud carente de oxígeno, donde cada paso pone a prueba su resistencia. Ahí es cuando aparece la ambición, la emoción y la energía. Era mi oportunidad.
Fue maravilloso. Se sentía como estar en el espacio. Día 1, 6 a.m. Al amanecer, comienza lo que los alpinistas llaman el segundo escalón. El mayor obstáculo entre Lincoln y su sueño. Era pura alegría. La parte técnica, combinada con la montaña más grande del mundo. El pico empezaba a tomar forma. Se veía la silueta fantasmal de la cima. Con la cima del Everest al alcance de mi mano, la cantidad de esfuerzo que iba a tener que hacer no importaba realmente, porque sabía que tenía la energía para llegar. Los últimos pasos fueron difíciles, pero sabía que llegaría. Lincoln llegó a la cumbre del Everest. La cima del mundo. Realmente podía sentir ese resplandor de emoción y alegría. Fue una sensación increíble. Después de 25 años, por fin estaba ahí. La vista era absolutamente inmensa. Se veía hasta la curvatura de la Tierra. Era hermoso. Hemos llegado. ¿Me escuchan? Pasaba por la carpa de comunicaciones y oí su voz. Soy Mike, cambio. No puedo creerlo. Estamos aquí. Fue fantástico. Lincoln se lo merecía mucho. Por fin. Estaba tranquilo. Parecía como si estuviera llamando desde la oficina. Gracias, muchachos. Solo recuerden, están a mitad de camino, ¿de acuerdo? Celebraremos después. Alguien debe recordarte que, aunque la vista es hermosa, bajar rápido es crucial. Al llegar a la cima, solo vas por la mitad. Un buen alpinista no solo llega a la cima, sino que vuelve a casa. Lincoln debe bajar rápido de la zona de la muerte. Nadie sobrevive mucho tiempo a esa altitud. La zona de la muerte está a una altura donde tu cuerpo empieza a morir. Por la falta de oxígeno, es muy fácil no darse cuenta de pequeños errores que pueden ser mortales. Lincoln y sus guías afrontan un agotador descenso de 3 horas para regresar al campamento. La energía de haber cumplido tu sueño de llegar a la cima se desvanece de golpe y solo queda el cansancio. De pronto me sentí exhausto.
Sigue caminando, vamos. Luego empecé a sentirme apagado. Y me desmayé. Azotado por el mal de altura, la falta de oxígeno causó filtraciones de líquido en el cerebro de Lincoln. No podría vivir en este ambiente falto de oxígeno por mucho tiempo. Si no lograba reincorporarse y bajar de la montaña, moriría. No sé qué pasó. Lincoln. Cumbre llamando al campamento. ¿Me escuchan? Sí, soy Mike desde el campamento, cambio. El señor Lincoln se desmayó. Respira muy poco. En el campamento, su amigo Mike sabía que eran malas noticias. Lincoln sufre un edema cerebral por el mal de altura. Comenzamos a preocuparnos porque cuando tienes un edema cerebral a esa altura, es muy poco probable que sobrevivas. La presión en el cerebro aumenta y la sangre no tiene a dónde ir. Comienzas a delirar y mueres. ¿Está hablando? ¿Sabe si está consciente? Negativo. Un edema cerebral puede matar instantáneamente, pero sabíamos que a veces puede tomar un rato. Se vuelve imposible bajar a Lincoln desde la cima del Everest. Nadie tiene la fuerza física para bajar cargando a alguien desde esa altura. Lincoln, Un helicóptero puede rescatarte de un barco, también de un bosque o del agua, pero no pueden rescatarte desde la cima del Everest. A lo largo de los años, más de 200 personas fueron dadas por muertas cerca de la cima del Everest. De pronto desperté. Lincoln. Escucha. No estaba para nada lúcido, Respira. pero sabía que estaba en el monte Everest. Se está incorporando. Se está incorporando. Gracias, buen trabajo. Estaba bastante lúcido para darme cuenta de que debía descender lo más rápido posible. La presión causada por el fluido en su cerebro le provoca una peligrosa pérdida de control físico. Apenas podía caminar. Estaba débil. Era muy difícil. Le pedía a mis piernas que se movieran y no respondían. Las obligaba una por una. La fuerza venía solo de mi mente. De alguna forma, Lincoln logra regresar al segundo escalón y ahora debe bajar por una pared vertical a 8.500 metros sobre el nivel del mar. Es el punto más peligroso, donde mucha gente suele morir cada año. Su estado mental está empeorando. Estaba en trance. Estaba confundido. De pronto, aparece otro guía. Me pregunté qué hacía allí. Tengo un hombre muerto.
El escalador que guiaba hasta la cima acababa de morir. Confundido, la noticia deja a Lincoln al borde del colapso. El impacto fue tal que me desmoroné. Me puse a pelear con los Sherpas. ¡Suelten! Estaba muy cerca del borde, en una caída de 3.000 metros, y yo quería saltar. No, señor Lincoln, no lo haga. Intentaba saltar. Estaba delirando. Sherpa llamando al campamento. ¿Me escuchan? Cambio. Uno de los guías se comunica con el campamento para pedir ayuda. Pon la radio en el oído de Lincoln. Quiero hablar con él. Lincoln, Soy yo, Mike. ¿Me estás escuchando? Éramos amigos, hablábamos el mismo idioma, y aunque su mente no estaba lúcida, pensaba que quizás podría ayudarlo. debes levantarte. Mike es la única esperanza de Lincoln. Los Sherpas no pueden cargarlo, y quedarse con él a esta altitud podría matarlos a ellos también. Si no se levanta, lo dejarían allí. Lincoln, escúchame. Debes levantarte. Vamos, levántate. Escuché una voz en inglés. Tienes que seguir. ¿Me oyes? Era Mike, rogando que me calmara. Lincoln, Escúchame. Vamos, Lincoln. debes dejar que los Sherpas te ayuden. Vamos, levántate ahora. Eso me hizo reaccionar y de pronto Voy a descender. había vuelto. Se está incorporando, se está incorporando. Ahora Lincoln debe bajar por el traicionero segundo escalón, pero esta vez él solo. Necesitaba descender usando una cuerda. Empecé a bajar. ¡Lincoln! Bajé hasta la mitad y empecé a escuchar voces. ¡Con cuidado! De repente, me asusté mucho. Entré en pánico. Estaba muy aterrado. Mi primer pensamiento fue que iba a morir. Lincoln vuelve a desmayarse, suspendido a 8.500 metros de altura. Y entonces, Lincoln, escúchame. Feliz cumpleaños, Lincoln. estaba alucinando. No estás razonando. Hubo un silencio. Y de repente, era maravilloso. Una vista increíble. Me olvidé de todo. Empecé a sentir una alegría inmensa al ver esa escena maravillosa de la montaña con los colores cálidos de la tarde sobre la nieve. Sujétate. Cuando supe dónde estaba, Lincoln, ¿me escuchas? Tienes que bajar. descendí con mucha adrenalina.
Increíblemente, Lincoln logra bajar. Me sentí muy aliviado. ¡Vamos! Los guías aprovecharon que había recobrado energías y me forzaron a continuar. ¡Vamos! ¡Muévete! Continuamente me decían que siguiera caminando. Pero habían perdido mucho tiempo. Y a esa altura, cada segundo cuenta. Sabía que ya tenían poco oxígeno y que todo el esfuerzo por lograr que Lincoln bajara los estaba agotando. Probablemente eso acabaría con Lincoln. Mientras los Sherpas intentan animar a Lincoln a seguir, surge otro problema. Colapsé del agotamiento. ¡Cuidado! No tenía más energía. ¡Cuidado! Ya no podía moverme. Lincoln, Por cierto, volver a caer me dio alivio. Lincoln, respira por favor. Llamando al campamento, Lincoln se desmayó otra vez. Apenas respiraba y estaba en muy mal estado. Lincoln, Perdió todo el ánimo y la esperanza. Pensé que ya estaba perdido. Lincoln. Lincoln. Los Sherpas acercaron un dedo al ojo de Lincoln y él no respondía. Estaba en coma. Sabíamos que él no sobreviviría, porque si tienes edema cerebral, falta de oxígeno y estás en el Everest, nadie sobrevive. Para ser realistas, no tenemos posibilidades de bajarlo. Si los Sherpas siguen ahí, podrían morir. Los guías Sherpas habían hecho un esfuerzo verdaderamente sobrehumano. Pero sabíamos que tarde o temprano alguien debía tomar la difícil decisión. Para que pudieran salvar sus propias vidas, teníamos que decirles que abandonaran a Lincoln y descendieran ellos solos. Los Sherpas rezaron y recogieron sus pertenencias para entregárselas a su familia. Lincoln es dado por muerto. En el campamento, Mike acaba de recibir la noticia de que su amigo está muerto. Estábamos en shock, no sabíamos muy bien qué hacer. Pero sabía que debíamos decirle a la esposa de Lincoln, Bárbara. Hola. Hola, Bárbara, soy Mike. Bueno, mira, tengo malas noticias. Lincoln falleció hace unos 20 minutos. Sentí un enorme vacío. Una parte de mí también había muerto. Lo lamento. Estaba petrificada. Petrificada y vacía. Y aunque al final entiendes que está muerto, seguía siendo un golpe muy duro para todos.
3 horas después de que lo dieran por muerto. Lincoln sale del estado de coma. Estaba desorientado. Estaba exhausto, deshidratado. Me dieron por muerto y todavía estaba allí, vivo. Con cuidado busqué mi mochila. Tenía cosas útiles, un termo, una linterna, ropa. Pero la mochila ya no está. Los guías tomaron todo su equipo para devolvérselo a sus seres queridos. De inmediato pensé que iba a morir. Me habían dado por muerto y con la falta de oxígeno, ¿cómo iba a sobrevivir allá arriba? Día 1, 8 p.m. Oscurece en el Everest. Y Mike Dillon no tiene idea de que su amigo todavía está vivo. Tuve que empacar todas las pertenencias de Lincoln y reportar que había muerto. Aún no asumíamos que Lincoln había muerto. Era muy difícil de procesar. Durante la noche, la temperatura baja a 25 grados bajo cero. Tenía mucho frío. El viento se arremolinaba con mucha fuerza. Cerca de la cima, Lincoln corre riesgo de sufrir hipotermia. Si se quedaba dormido, entraría de nuevo en coma y se congelaría hasta morir. Debía permanecer despierto. Me repetí a mí mismo: No te duermas, no te duermas. Mi mente se desvanecía poco a poco hacia el calor inminente de la hipotermia. Pero no podía dejar que eso pase. Y empecé a hacer movimientos circulares. Con el paso de las horas y el descenso de la temperatura, Lincoln duda que sobreviva la noche. Mi familia estaba en casa, pensando que yo estaba muerto. Oh, Dios mío, Dios mío, oh, Dios mío. Mientras Lincoln lucha por sobrevivir, su familia está en Australia. Terminé quedándome dormida. Y tuve un sueño muy profundo en donde pude ver a Lincoln caminar hacia mí con total claridad. Y estaba sonriendo. Y fue una visión muy hermosa. Desperté llena de alegría, sintiendo que él volvía. Entonces me golpeó la dura realidad. Sentí frío y un vacío total. Podía escuchar a nuestro hijo llorar,
hasta quedarse dormido. Día 2, 3 a.m. En la madrugada, Lincoln está perdiendo su lucha por sobrevivir. Tenía tanto frío que no sentía nada. Entonces, horrorizado, me di cuenta de lo que no sentía. No sentía mis dedos. Y me di cuenta de que mis dedos estaban duros y congelados. Totalmente congelados. Pero la congelación no era el único signo de que la hipotermia se estaba volviendo mortal. Sentí mucho calor y comencé a desvestirme. Sentir mucho calor es síntoma de una hipotermia avanzada y señal de que Lincoln está cerca de la muerte. Era el comienzo del fin. En el campamento, Por Lincoln. le rendían homenaje a Lincoln. Por él. Cientos mueren en el Everest, pero no pensábamos que le pasaría a él. Tuve una alucinación donde me veía envuelto en una capa cálida y confortable. Pero esa capa era la cálida bienvenida de la muerte inminente. Y pensé, ahora voy a morir. Y de pronto entendí, con horror, que no lo lograría, que no volvería a ver a mi familia. No podía aceptarlo. Si moría, mi familia iba a quedar destrozada. Lo que más sentía era amor. No podía cargar con el manto de la muerte. Tenía que encontrar una salida y volver con mi familia. Día 2, 6 a.m. Pasaron 12 horas desde que Lincoln había sido dado por muerto. Increíblemente, sigue con vida. Pero solo y cerca de la cima del Everest, su vida pende de un hilo. La tierra estaba debajo de mis pies y pensé, esto no puede estar pasando. Esta montaña no puede estar moviéndose. Pensé, debo estar en un barco. Eso
cielo es hermoso. El cielo es hermoso. Es hermoso. Estaba sumergido en un mundo extraño, de alucinaciones, de soledad, de frío y muerte. No sabía dónde estaba. Sabía que había alguien ahí. Todo era muy confuso, porque yo estaba viviendo en un mundo de soledad extrema, tratando de entender eso. Y de repente otras personas aparecieron de la nada. Guiando al último grupo de escaladores de la temporada, Dan Masur, otro guía del Everest, encuentra a Lincoln por casualidad. Era el último día que había gente en la montaña. Esos escaladores seguro pensaban que habían encontrado un cadáver. ¿Puedes decirme tu nombre? Tenía los ojos muy abiertos y una expresión descarnada. Mi nombre es Lincoln Hall. No se veía muy bien. A 8.500 metros de altura, el cuerpo humano es muy frágil. Sufría de hipotermia y deliraba debido a la inflamación en el cerebro. Tal vez ya es tarde para salvar a Lincoln. Los miraba y decía, miren, estamos dando un hermoso paseo en barco. Me encantan los barcos. Decía, qué hermoso día para navegar. Reconocieron los síntomas del edema cerebral. Le dieron oxígeno para aliviar la presión en el cerebro y chocolate para aumentar el azúcar en su sangre. De repente, estaba en el mundo real. No recordaba qué había pasado. Lincoln había regresado del borde de la muerte. Campamento, llamando a campamento. Encontramos a un hombre del equipo 7. Cambio. Campamento del equipo 7. Cambio. Escuchamos por la radio la voz de un guía. Encontramos a alguien de su equipo llamado Lincoln Hall. Lincoln murió. Murió anoche. Cambio. Él está vivo. ¿Está bromeando? Fue increíble, no podía creerlo. Todavía estábamos en shock y no habíamos podido asimilar su muerte cuando nos llamaron y nos dijeron que Lincoln no estaba muerto. Un grupo de Sherpas se pone en marcha para rescatar a Lincoln, pero están a 4 horas del lugar y Lincoln ha vuelto a caer en un estado de delirio. Se puede pasar muy rápido de la inconsciencia al coma y luego a la muerte en esas alturas. Estaba alucinando. Se vuelve contra quienes intentan salvarlo. Él se resistía. Se quitó la máscara de oxígeno. ¿Puedes oírme? Intentaba regresar a la montaña, estando al borde de la muerte. Día 2, 1 p.m. Finalmente, llegan 2 Sherpas para intentar bajarlo. Exhaustos por las 4 horas de ascenso, ahora tenían la vida de Lincoln en sus manos. No tenían idea de cuán frágil estaba.
Apenas podía caminar. Antes de caer sobre la nieve. Los Sherpas deben llevar rápidamente a Lincoln cuesta abajo. Pasaron 3 horas desde que encontraron a Lincoln y Mike está muy ansioso. Lincoln estaba en muy mal estado. Estaba vivo, pero no teníamos claro si iba a sobrevivir al final. Tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir. Cae la noche y Lincoln avanza dolorosamente lento. Ahora su vida está muy en riesgo. Yo decía que fuéramos lento. ¡Vamos! ¡Vamos! Y me decían de ir rápido. Lo obligaban a avanzar. ¡Sigue caminando! Estaban preparados para hacer todo y sacarme de ahí. ¡Muévete! ¡Vamos! Dije que te muevas. Se notaba por el tono de sus voces que estaban cansados y exhaustos. ¡Vamos, camina! ¡Vamos! No puedo. ¡Levántate! Uno de los Sherpas me golpeó. ¡Vamos! ¡Muévete! Estaban dispuestos a hacer todo para sacarme de ahí. ¡Levántate! ¡Vamos! 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 ¡Sigue adelante! Pasaron 10 horas desde que comenzó el rescate y Lincoln está perdiendo la batalla. Lincoln se rinde. No podía avanzar más. No puedo más. Ya no puedo. Casi inconsciente, los Sherpas cargan a Lincoln. Lo único que podía hacer en ese momento era aferrarme a mi compromiso de salir de ahí con vida. ¡Levántate! Solo tenía que seguir adelante si quería sobrevivir. Tenía que hacerlo. Debía descender para volver a casa. Ya estamos cerca. Vamos. Casi llegamos. Llegué casi arrastrándome por la pendiente. Y pensé, esto es todo.
sobreviviré. Estamos aquí. Fue una avalancha de alivio. Pero no tenía energía para celebrar. ¿Hola? Cariño. ¿Lincoln? La voz de Lincoln estaba tan ronca. No podía creer que fuera él. Estoy bien. Sabía que era yo. Fue el momento más maravilloso. Estoy bien, cariño. Estoy bien. Estoy vivo. Yo también te amo. Estuve muy cerca de destruir la familia que amo. Por eso prometí que nunca más dejaría que algo así volviera a suceder. Arriesgando su propia vida, los Sherpas salvaron a Lincoln. Quería que supieran que me habían salvado la vida y que siempre estaría agradecido. Lincoln se recuperó, pero perdió las puntas de sus dedos debido a la congelación. Todavía escala rocas, pero sin planes de conquistar grandes montañas. Los doctores no comprenden cómo sobrevivió tanto tiempo, con tan poco oxígeno y sin refugio, en la cima del Everest. Es una mañana de primavera, y David Hunt se prepara para su viaje por todo el país con su hija de 11 años, Leia. Todo listo. Era algo que prometimos hacer cada año, algo juntos. Mira eso. Siempre nos divertíamos en todo lugar. Su mamá Bárbara y el pequeño William se quedan en casa. Es un viaje de padre e hija. Leia y su padre tenían un vínculo especial desde que ella nació. Pasaban mucho tiempo juntos cuando Leia era joven. Andaban en bicicleta, en motonieve, todo tipo de cosas. Creo que su hermano estaba muy celoso de que no iba a ir. Pero Leia necesitaba ese tiempo a solas con su padre. Mantente abrigada. Amo a mi hija. Ella tenía interés en estar conmigo y siempre quería abrazarme. Para ella su papi era todo. Adiós. Como David trabaja todo el año, Leia sabe que es su única chance de tener a papá solo para ella. Mi padre es un adicto al trabajo, así que cuando íbamos en estos viajes, sabía que su atención estaría dirigida a mí. Me emocionaban esos viajes. Es el gran día de Leia. Con la temperatura en menos 30 grados, David evalúa posponer el viaje. ¿Lista? Esa mañana me preocupaba el clima porque hacía mucho frío afuera. Una de esas mañanas en las que apenas podía soportar estar afuera y mucho menos salir de viaje. Le dije, ¿qué quieres hacer? Estaba tan emocionada que decidí ir de todos modos. Bien. Me encanta andar en moto de nieve. El hecho de no tener nada en la mente, estar alejado de todos, alejado del trabajo y simplemente disfrutar del paisaje y lo que me rodea. Hace mucho frío, pero no lo sientes y lo estás pasando genial.
Leia y David están viajando por el sendero para motos de nieve. 30.000 kilómetros de autopistas congeladas por la naturaleza. Cuidados con dedicación por vehículos de mantenimiento. Los senderos son una gran alternativa a tomar el auto entre ciudades. Íbamos hacia mi cabaña en Mondlaurier, a unos 700 kilómetros de distancia. El viaje tomará 3 días. Y su equipaje es una pequeña mochila de ropa para los hoteles en los que se quedarán. Esta noche se dirigen hacia Saint-Jérôme. Me preocupaba que eran las 2:30 de la tarde y oscurece cerca de las 4:35 en invierno. Cerca de las 4:30 deberíamos llegar. David compró una motonieve Grand Tourer de última generación, capaz de alcanzar los 220 kilómetros por hora. Pero respeta el límite de 60 kilómetros por hora en los senderos. Los accidentes en estas pistas son muy comunes. Cada año hay entre 30 y 40 muertes por accidentes de motonieve. Vas avanzando por el camino, tranquilo y despacio, en lo tuyo, admirando todo el paisaje, y de repente llegas a una curva. Y 3 o 4 máquinas aparecen de la nada como si creyeran que es una pista de carreras. Si hay 2 motonieves y una está a tu lado 20 centímetros, no va a pasar. Piensan que es una pista de carreras, como si estuvieran Schumacher o Jeff Gordon aquí. Mi truco es no viajar por la noche. Salimos por la mañana y terminamos entre las 4 y las 5 de la tarde. Así no te encuentras con toda esa gente que sale a correr rápido por las noches. Después de 2 horas, se detienen por un chocolate caliente y para revisar la ruta. Es solo cuestión de media hora más antes de llegar al hotel. Miré el mapa del camino buscando la dirección más cercana para llegar a Saint-Jérôme, porque lo divertido del paseo en motonieve es que si deseas ir en una dirección, hay distintos senderos para llegar allí. Y lo bueno es que cada año tomas un nuevo camino, así ves cosas nuevas. Entonces miré el mapa y le dije a Leia, parece que este sendero es un lindo camino para llegar a Saint-Jérôme. El restaurante los ha calentado, pero una vez afuera, vuelven a estar bajo el clima helado. La temperatura, que no ha subido de los menos 30 grados durante el día, ahora comienza a caer. Estaba muy resbaloso y hacía realmente mucho frío. El viento nos empujaba. El clima era increíblemente frío. Pero ahora, a David no le preocupa la temperatura. No me preocupaba el frío. Lo único que podría salir mal es si nos quedamos varados. Pero podríamos caminar. Había comprado trajes nuevos para Leia y para mí. Así que teníamos el mejor equipo para mantenernos calientes. Podríamos enfriarnos un poco, pero no nos íbamos a congelar. Es invierno, vivimos en Quebec. Te van a salir las mejillas rosadas. Se supone que debes sentir un poco de frío. Leia ya sueña con su parte favorita de sus viajes: la piscina climatizada del hotel. Esa era mi pasión. Le encantaban las piscinas, así que una piscina climatizada era increíble para mí. Llegan a Saint-Jérôme antes del anochecer. Hola. ¿Tienen habitaciones? Sí, así es. Excelente. ¿Y tienen piscina? Lamentablemente no tenemos. Al llegar al hotel, nos dimos cuenta de que no tenían piscina y deseaba tanto entrar a una piscina climatizada que convencí a mi padre de seguir 1 hora más hasta el siguiente hotel, donde sí tenían una.
Como cualquier padre amoroso, David no puede negarse. Así que miré el mapa y vi que estábamos a 1 hora y media. Entonces pensé, está bien, Leia, sin problema. David sabe que andar en motonieve de noche es mucho más peligroso. No estás en la ciudad, así que también tienes que lidiar con animales. Si algo iba a salir mal, preferirías que fuera de día que de noche. A pesar de los peligros, David y Leia avanzan bien. Era un nuevo sendero. Nunca habíamos ido por este camino antes, y los senderos estaban en muy buen estado. «30 minutos después, el camino en el que se encuentran comienza a cambiar. Se acumuló mucha nieve a lo largo del camino y el vehículo que debería despejarlo se ha descompuesto. La visibilidad era muy mala. Tenías que ser muy cauteloso. David tiene que estar enfocado. Hay peligros bajo la nieve. Si se desvían, podrían chocar contra rocas y ramas ocultas. Estaba ansioso por salir de ahí, encontrar un mejor sendero y llegar al hotel. No fue divertido. Cada vez hay menos luz y el camino no se ve bien. David piensa qué hacer. Miré el mapa y vi que si teníamos que dar la vuelta para tomar otro sendero, nos llevaría 2 horas fuera de nuestro camino y no llegaríamos al hotel antes de las 8 o 9. David enfrenta un gran dilema. Perder tiempo volviendo para buscar mejores senderos o continuar a través de nieve pesada y sin arreglar. Pensé, si el camino no está bien, iremos despacio por aquí para ahorrar tiempo. David continúa, esperando que el sendero mejore. Adelante, les espera una trampa oculta. Unas barandillas de metal enterradas acechan debajo de la nieve. De repente, mi esquí se atascó. Los esquís de metal se atascan en los rieles. Y estaba tratando de girar la motonieve y no giraba. Los está llevando hacia el borde de un barranco. Mi primera reacción fue arrojar a Leia hacia afuera. Y allí lo vi. Dios mío. Supe que esto iba a doler mucho. ¡Papá! Lo miré y lo vi en el fondo del barranco. Supongo que en ese momento todo se congeló. La motonieve se ha estrellado en un arroyo helado, aplastando su pierna y dejándola atrapada bajo el agua. Estaba muy nervioso, muy asustado. ¡Papá! ¡Sal allí como puedas! Con fuerza bruta y adrenalina, David tiene que sacar sus piernas de allí. Cuando intenta pararse, Cuando se levantó pensé que todo estaba bien, como si pudiéramos salir caminando, pero luego cayó.
Sabía que había algo muy grave con mi rodilla. Cuando aterrizó en el fondo del barranco, no solo el hielo se rompió. Debajo de 270 kilos de metal, su rodilla recibió todo el impacto y ahora está destrozada en 15 fragmentos. El movimiento hace que estos fragmentos dentados se claven y rocen contra el tejido. Se sentía como si hubieran tomado un martillo y aplastaran tu rodilla contra el concreto. ¡Leia! Un dolor palpitante que nunca había experimentado antes en mi vida. Papá, ya está, solo sale ahí. David necesita salir de allí e ir a un hospital de inmediato. Pero su rodilla rota se lo impide. No podía levantarme y salir. Papá, rápido. David depende de su hija de 11 años para salir de ahí. Papá, voy para allá. Pero el viento y la nieve aumentan, así que no será fácil. Mi padre siempre ha estado ahí para mí. Bien, hija. Ahora me toca a mí mostrar que puedo ayudarlo. Leia lo logró, pero no hay tiempo para descansar. Su única chance es ser vistos por otra motonieve. A menos que puedan regresar al sendero, nadie los verá. Estábamos tan abajo que si pasaba alguien, no nos verían. Así que teníamos que subir. Despacio, con cuidado. Intenté jalarlo, pero era un hombre grande. Yo era una niña de 11 años, así que era algo casi imposible. Vamos una vez más. Era como si estuviera paralizado. El momento en que hacía cualquier movimiento era un dolor palpitante. Viendo que sus brazos no alcanzan para levantar a su padre, Leia endurece su cuerpo y usa sus piernas. Entonces agarraba su pierna y me levantaba unos 30 centímetros a la vez. Entonces Leia retrocedía, se preparaba y apoyaba bien sus manos en la nieve a cada lado nuevamente, y yo agarraba esa pierna que ella bajaba y me subía a otro pie. Intenté levantarlo, pero resbalaba y caía nuevamente. Cada jalada aumenta el dolor en la rodilla destrozada de David. Quería rendirme. Pensé que no iba a llegar arriba. No puedo subir ahí. ¡Vamos! Está bien. Pero Leia no quería rendirse. Estaba muy decidida en ese momento. Era como una nueva versión de mí. ¡Vamos! ¡Eres genial! Leia, que pesa 45 kilos, logra ayudar a subir a su padre herido a la parte superior del sendero. Salir de ahí fue de las cosas más difíciles de mi vida. Fue con la determinación de Leia y con su voluntad que logré salir de allí. Dios. Bien, hija. Leia les dio una oportunidad para que alguien los vea. Pero tiene que ser rápido, porque con una pierna herida, empapado y comenzando a congelarse en pleno invierno canadiense, David no sobreviviría esa noche. Agotado después de su ascenso, David examina su rodilla rota. Aplastado por el impacto del choque, el dolor es insoportable. Me di cuenta de que mi rodilla estaba aplastada y rota. No sabía que se estaba llenando de sangre. La hemorragia interna podría costarle a David su pierna y su vida. Sabe que necesitan conseguir ayuda rápido.
Y entonces recuerda que tiene su teléfono móvil. Si funciona, puede alertar a los servicios de rescate. ¿Dónde está? Siempre llevo un celular, por si tengo un accidente o me quedo atrapado. No hay señal. Sin señal. Solo hubiera funcionado un teléfono satelital. Están solos. La temperatura baja. Están a 11 kilómetros del pueblo. Y la noche se acerca. Es improbable que pasen otras motonieves. Bien hecho. Mojado por su caída en el río, David está congelándose. Pero está más preocupado por su hija. ¿Y tu guante? Ahí pude ver que Leia había perdido uno de sus guantes. Ponte eso. Ahora. Me quedaba uno, el otro lo perdí en el agua. Le pasé el guante a Leia y le dije que se lo pusiera en la mano. En estas condiciones, cualquier piel expuesta es vulnerable. Y al darle a Leia su guante, David se arriesga a perder su mano. A pesar del camino y del clima, David se convence de que alguien vendrá a salvarlos. Ahora casi es de noche. Seguro hay personas que viajan al trabajo o salen a dar un paseo después de cenar. Así que dentro de 1 o 2 horas, seguro pasará alguien. Pero el optimismo de David contrasta con la realidad. Pensaba que se estaba poniendo más frío. El sol se fue, la noche llega. El viento sopla sin parar. Y el frío no es la única amenaza allí. Estos bosques son hogar de lobos, bestias más que capaces de matar a un adulto herido y a una niña pequeña. Los lobos estaban haciendo ruido, aullaban. El viento también aullaba. Pienso que esto no es solo un accidente. Me van a devorar un montón de lobos. Leia está congelada. Con su rodilla rota, David no puede guiarla. Pero quizá pueda mantenerlos calientes y a salvo de los depredadores. Escucha, hija. Al diablo. Bien, vamos a hacer una fogata. Leia dijo de conseguir ramas secas. Habría algo de luz, la gente nos vería y el fuego nos calentaría. ¿Conseguiste algo? Vuelve, está bien. Yo le traía ramas y él hacía fuego con el mapa. Esperando ser rescatados pronto, David quema lo único que podía ayudarlos a salir del bosque. Vamos. Vamos a necesitar más ramas. Por primera vez desde el choque, sienten algo de calor. El fuego también debería alejar a los lobos. Estábamos mejor, pero mantener el fuego encendido resultaba un desafío. Las ramas que ella podía romper eran pequeñas. Conseguí más. Así que para cuando volvía con más leña, ya se había consumido. Yo corría de un lado a otro. Cuando quería disfrutar del fuego, ya se había apagado. Escucha. Bien, hija. David pronto se da cuenta de que encender el fuego es inútil. No va a funcionar. Le dije que lo olvide y que se quede. Mantente cerca. El viento sopla fuerte y es difícil hacer una fogata. Papá. Mientras el fuego se apaga, el viento y la helada perforan a David y a Leia. El frío es una amenaza tan grande como cualquier depredador.
Y a menos que puedan calentarse, el bosque será su tumba. David piensa una última opción. Lo que quiero que hagas es que vuelvas a donde está la motonieve. Vamos despacio. Mi padre dijo que vaciara una de nuestras mochilas y tomara algunos suéteres y mantas para ponérnoslo en las manos y en los pies. El problema es que la motonieve está sumergida. Si Leia se cae al intentar alcanzar las mochilas, el agua helada podría provocarle un shock térmico. Y con David incapaz de moverse, él no podría ayudarla. Pero es un riesgo que deben asumir. Bien, hija. Ve despacio. Era muy aterrador porque estaba muy oscuro. Bajé la pendiente que había hecho hacia la motonieve. ¡Llegué, papá! ¡Leia! Mi pie atravesó el hielo y me hundí hasta la rodilla. Mi padre parecía preocupado y yo no sabía bien por qué. Sin llegar a la mochila, Leia decide volver con su padre, dejando la ropa que podría haberlos mantenido calientes. Papá. Bien, hija. Mientras se acurrucan para lograr calor, Leia no le cuenta a su padre que sus botas están llenas de agua helada del arroyo. Mis pies estaban congelándose, estaban helados. A menos que se calienten, sus pies pueden congelarse. Pero es su padre quien más le preocupa. Su cara lucía muy pálida y estaba empapado de sudor. Me preocupaba ver a mi padre así, me angustiaba mucho. A pesar del frío, David está hirviendo. El dolor de su rodilla hace que su presión suba y que su cuerpo sude. Si la humedad se congela dentro de su traje, podría llegar a sufrir hipotermia. Si su temperatura baja y también su ritmo cardíaco, finalmente quedará inconsciente. Necesita que lo lleven al hospital. Pero en medio de la nada, no va a suceder. Nadie venía y pensé lo peor. No quiero que mi hija esté a mi lado si voy a morir congelado. Ocho horas hasta el amanecer, y la temperatura sigue bajando. David toma una decisión. Vas a tener que ir a buscar ayuda, ¿de acuerdo? Cuando mi padre me dijo que fuera a buscar ayuda, estaba impactada. No sabía qué hacer. Te espero aquí. ¿Sí? Ella no quería dejarme ahí, quería quedarse conmigo. Tienes que irte, no puedes quedarte aquí conmigo. Si te quedas podrías morir, yo podría morir, nos congelaríamos. Vamos. Tenía miedo de dejarlo solo. Pero quería salvar a mi padre. Está bien. Leia se va sola, decidida a encontrar ayuda y salvar a su padre. Entonces se levantó y comenzó a caminar. Me sentía impotente. Y eso fue lo último que vi de Leia. Ella se fue.
En cuanto lo dejé, me invadió el miedo. Me di cuenta de que estaba sola. Estaba sola afuera, en la oscuridad, en el bosque. Estaba muy nerviosa. Era aterrador. Cojeando, después de su caída anterior en el hielo, Leia se adentra más en el bosque. Mi padre me dijo que no me saliera del camino. Después de quemar su mapa, no sabe si va en la dirección correcta. Vi un letrero que decía, cuidado con los animales. Me asusté muchísimo cuando vi ese letrero. En cuanto entras a una zona llena de arbustos, no puedes ver nada. Todo lo que podía escuchar eran aquellos lobos aullando y ramas rompiéndose y cosas moviéndose. Todas estas cosas me asustaban mucho. Allí donde está, David no puede dejar de pensar en Leia. Estaba muy preocupado cuando se fue. Pensaba cosas que podrían pasarle. Tiene razón en tener miedo. Podía escuchar un montón de lobos. Estaba petrificada. Desesperada por salir, Leia busca un escape. Vi un camino que llevaba a un lago. En el lago estaba muy despejado y podía ver algunas luces. Me dio esperanza porque imaginé que tenía que haber alguien allí. Pero para llegar a la luz, Leia tendrá que caminar sobre el lago. Yo sabía que mi papá se enojaría si iba por el lago porque es muy peligroso. Muchas cosas pueden suceder. Leia ya cayó a través del hielo. Y la idea de tener que cruzar un lago helado la aterra. ¿Y si el hielo se rompe? Seguí adelante sin pensar. Leia se dirige hacia la luz. Cada paso que da, corre el riesgo de romper el hielo y caerse en el agua. Me repetía, ya casi llego. ¿Hay luz? Tiene que haber alguien. Pero cuando llega al otro lado del lago, la espera una sorpresa. Mientras me acercaba, noté que la única manera de alcanzar esa luz era escalar una colina empinada y recta que era imposible de acceder. En ese momento comencé a gritar y solo a dar fuertes alaridos. ¡Ayuda! ¿Me oyen? Por favor, ayuda. Si hay alguien, no la oyen. Y ella no puede subir para acercarse. Ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Me sentía muy deprimida. Leia, de 11 años, caminó por el oscuro bosque y cruzó un lago helado donde podría haber muerto, todo para salvar a su padre. Pero ha sido en vano. La temperatura corporal de David está cayendo rápidamente y está a horas de la muerte. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien me ayuda? ¡Leia! Por aquí. Escuché una voz, así que empecé a gritar de vuelta. ¡Ayuda! ¡Leia! Era la voz de mi padre. ¡Leia!
Leia se dirige en dirección de los gritos. ¡Papi! Van 3 horas desde que vio a su hija por última vez. Y escuchar su voz le da nueva vida. ¡Leia! Cuando escuché a Leia llamando mi nombre fue un alivio porque sabía que estaba viva. ¡Papi! ¡Aquí! ¡Por aquí! Está bien. No pasa nada. Ven aquí. A pesar de sus esfuerzos, están de vuelta en el punto de partida. Me alegró escucharla y me alegró verla de nuevo. Pero por otro lado, estaba muy disgustado de que no lo hubiera conseguido y de que no estuviera ya en un lugar cálido y acogedor y que ahora tuviera que quedarse aquí conmigo en este clima helado. Está bien. Vamos a estar bien. Leia ve que su padre ha empeorado. No se veía bien realmente. Intentaba ocultarlo. Me preocupaba muchísimo. El sudor, causado por su lesión en la rodilla, se está congelando contra la piel. Y con el viento y la sensación térmica bajando, su ritmo cardíaco está cayendo. En casa, su esposa está preocupada. Espera una llamada de ellos desde el almuerzo. Eran las 9 de la noche y aún no habían llamado. Tenía un mal presentimiento. Sentía en el estómago que algo no estaba bien. Y llamé a la policía. Y dijeron que no podían hacer nada hasta que pasen 24 horas. Está bien, gracias. Estaba devastada. En la nieve, David ha perdido la esperanza de un rescate. No pensé que vendría alguien. Era una noche muy fría, con mucho viento, y los caminos estaban en muy mal estado. ¿Quién saldría así? Quería que el viento pare. Solo empeora cada vez más. Más oscuro, más frío, y podía ver en los árboles cómo el viento soplaba la nieve de las ramas, la arrojaba sobre nosotros y la tiraba por todas partes. Era solo ese sonido el que quería que se detuviera. Aunque estaba gravemente herido, a David le preocupa su hija. Ella estaba fría y la tenía abrazada. Estaba tiritando y no dejaba de hacerlo. Quería abrigarla lo más posible. Pero una parte del cuerpo de Leia, que estaba helada, se sentía caliente. Los pies. Mis pies no estaban fríos en absoluto, estaban entumecidos. Va a mejorar. Sus pies están hinchando. Combinado con la falta de sensación, es un claro indicador de que Leia sufre una congelación aguda. El frío congeló el líquido en sus células de la piel, creando cristales de hielo. Estas células se han roto, causando que sus pies se hinchen. Ahora, el suministro de sangre no llega a la piel dañada, y los nervios en sus dedos de los pies están muriendo. Cada 15 o 20 minutos le daba una palmadita y veía que se movía. No quería despertarla, pero sí saber si vivía. David lo intenta por Leia. Pero un pensamiento ronda en su cabeza, que acaba de guiar a su hija a su muerte. Me sentí culpable porque la llevé allí. Fue una pesadilla para ella.
Ella no lo merecía. Entonces, si tan solo pudiera volver atrás y cambiar algo, lo haría sin dudarlo, pero no puedo. Tenía miedo de que si me dormía no despertaría. No quería que Leia se despertara y que yo no estuviera allí. Tenemos que sobrevivir pase lo que pase. Sentí un gran alivio al ver que amanecía. ¡Mira! Contra todo pronóstico, sobrevivieron a una de las noches más frías del año en uno de los entornos más inhóspitos. Lo logramos y sobrevivimos. Y le agradezco a Dios por cuidarnos. Cuando Leia intenta levantarse, hay una sorpresa. ¡Mi pie! Santo cielo. Tenía hielo alrededor de sus botas. ¿Sientes tus pies? No. Se formó hielo alrededor de sus pies que ahora le impiden moverse. Veamos. ¿No lo sientes? No. Está bien. David toma un poste de metal para cortar el hielo. Estaba sosteniendo la parte de madera y estaba cortando con la parte de aluminio del letrero. Mientras David rompe el hielo, curiosamente Leia no siente nada. Mis pies estaban tan entumecidos que no sentía nada. Solo podía ver cómo rompía el hielo. El hecho de que Leia no pueda sentir sus pies es una muy mala señal. Los nervios en sus dedos de los pies han muerto. Ella no lo sabe, pero está en las etapas avanzadas de congelación. A pesar del daño, ella puede pararse. David quiere que lo deje y se salve a sí misma antes de morir congelados. Hay que volver al sendero de anoche. Es la única forma. Va a estar bien. Se va ahora para buscar ayuda o morimos aquí. Te quiero, papi. Le dije que cuando esté caminando, crea en su corazón. Así que caminas y te vas y llegas al pueblo. Estaré bien. Arrastrando sus pies entumecidos, Leia sale a buscar ayuda. En ese momento estaba con dolor, no estaba nada cómoda. De vuelta en el lugar del accidente, David sabe que incluso si Leia encuentra ayuda, es posible que no llegue a tiempo para salvarlo. Tiene que intentar caminar o morirá allí en el bosque. Cuando Leia se fue, pensé que yo también debía irme. Debía intentar seguirla. ¡Vamos! Aunque su rodilla está hecha pedazos, David reúne el valor para levantarse. Agarré ese poste y lo levanté. Simplemente me caí y quedé inconsciente. Una hora después, Leia ve un edificio abandonado. Mientras subía la colina, noté una pequeña cabaña. Así que caminé hacia ella y noté que era una cabañita, tal vez para pescar o cazar. Estaba muy decepcionada porque desearía haberla visto la noche anterior y podría haber arrastrado a mi padre hacia allí. Podríamos haber entrado, así que estaba muy decepcionada. Mientras Leia sigue, piensa que nunca encontrará ayuda. Sentí que no estaba avanzando.
Cuando estás en el bosque, todo se ve un poco igual. Leia no lo sabe, pero cada segundo cuenta para encontrar ayuda. La decisión, izquierda o derecha, podría sellar el destino de su padre. Mientras caminaba, llegué al punto donde me había desviado la noche anterior. Recuerdo que mi padre me decía, es muy importante siempre mantenerte a tu derecha. No importa qué opción te dé el sendero, siempre ve a la derecha. Leia va hacia la derecha, esperando que el camino la lleve hacia el pueblo y pueda salvar a su padre. El cuerpo de David se está apagando. Horas después, una familia en motonieve ve el cuerpo de David. David se aferra a la vida. ¡Lo tengo! Ahora solo piensa en Leia. Vamos para allá. Dijo que habían encontrado a Leia y que la llevaban al hospital de Saint Jerome. Fue un suspiro de alivio que lo logramos. Lo hicimos. No íbamos a morir allí. No era nuestro momento. Mamá. Rescatan a Leia y a David con solo unas horas de diferencia. Leia caminaba hacia un pueblo cercano con sus pies dañados. Estaba tan feliz, estaba llorando, estaba viva. Era como si empezara a respirar de nuevo. Leia y David sobrevivieron a su calvario, pero sufrieron lesiones de por vida. David se operó su rodilla destrozada. Pero las heridas de Leia fueron más graves. Fue necesario amputar parcialmente ambos pies tras sufrir congelación aguda. Me siento afortunada de estar viva. Los doctores pensaron que me amputarían cerca de las rodillas y logré mantener ambos talones, así que soy muy afortunada por eso. Y le agradezco a Dios todos los días por ello. Por sus acciones para salvar la vida de su padre, a Leia se le otorgó la Estrella de Valor, uno de los premios más altos de Canadá por valentía. Tenía solo 11 años y le dijeron que fuera a buscar ayuda. Y no lo dudó ni un momento. Es la persona más valiente que conozco. Nunca habría salido de allí sin Leia. Fue Leia quien salvó mi vida. Ella es mi heroína. Ella lo es todo para mí.